Mi nombre es Ina María Ramírez Serrano y le voy a hablar del pensamiento político moderno del humanismo a la Ilustración. La revolución de las ideas, siglo XVI. Se consolida la monarquía, el poder de la Iglesia, la expansión territorial, también el abuso del poder. Y se consolida la conquista de América y trae consecuencias para Europa. Maquiavelo, la base de su pensamiento es la experiencia y el poder, como se ve evidenciado en El Príncipe. A Maquiavelo se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", ya que él busca un gobernante que sea brutal y calculador, que pase por encima de la gente para llegar al poder. En las ideas políticas del humanismo cristiano está Erasmo, quien basa su pensamiento en los principios morales y religiosos, orientando un poco su pensamiento a la democracia. Él reprueba la brutalidad, la guerra y la mentira, es todo lo contrario a Maquiavelo. También cree en la relación personal que uno debe tener en Dios. Tomás Moro, quien escribió Utopía en 1516, donde todos los utopistas deben vivir en un mundo perfecto, idealizado perfectamente, donde todo es público, nadie tiene un bien privado y se trabaja para todos y el primordial es Dios. Hola, mi nombre es Isabela Durán del grupo HM5 y hoy les voy a hablar sobre la Reforma y sus concepciones políticas. Se conoce como Reforma o Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por el monje alemán Martín Lutero. En esta época, la iglesia estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Por lo que necesitaba más dinero, inventó la llamada venta de indulgencias, que consistía en que las personas pagaban a cambio del perdón de sus pecados cierta suma de dinero. Esto llevó a que en 1517 Lutero clavara en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis en contra de la falta de piedad religiosa, de la corrupción y de la venta de indulgencias. Lutero era un teólogo que buscó despolitizar a la iglesia, exhortando a la iglesia cristiana a volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Planteaba dos temas fundamentales: el carácter divino de toda autoridad establecida y la separación de la fe y la ley. Lutero lo que buscaba era que la iglesia se separara por completo de las decisiones políticas. La Reforma llevó a un asma a la Iglesia Católica, dando origen a diferentes iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Mi nombre es Yailet Maestre y voy a hablar acerca de las tendencias políticas de finales del siglo XVI. Se encuentra Jean Bodin, que afirmaba que el poder de la autoridad está en el pacto que se da entre las familias de las élites de una sociedad, que deben elegir a una persona para que ejerza y tenga todo el poder. También defendía la soberanía, que para él era el poder absoluto, y dividió el ejercicio de esta en tres: en el estado popular, el aristocrático y el monárquico. Además, se reveló en los 6 libros de la República, en donde dice que la esencia del poder está en el crear y anular las leyes sin estar sometido a nada. También está Francisco Suárez, que considera al hombre como un ser legal más que como un animal político, y esta legalización no es sobrenatural sino humana, ya sea creándolas o destruyéndolas de acuerdo a su libre albedrío. También defendía la soberanía del pueblo, ya que considera que todos somos libres por naturaleza, entonces el poder de hacer la ley le corresponde a la comunidad. Este también acoge la monarquía, pero el poder se lo concede la soberanía del pueblo. Y por último, Johannes Astucio, que para él la política estudia las condiciones de la vida social desde la familia hasta el Estado. Él dice que la sociedad se jerarquiza y obtiene una estructura piramidal, que la familia vendría siendo la célula natural de la sociabilidad, que el Estado se presenta como una federación de regiones y ciudades, y la soberanía pertenece a una comunidad en sí misma. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Daniela Barros. Voy a hablar acerca del absolutismo que se vivió en el siglo XVII. Pero antes de hablar del impacto que este tuvo en dicho siglo,
vamos a dar primero una breve explicación de lo que es. Y es que el absolutismo es cuando el poder del Estado recae o está en manos del monarca gobernante. El monarca es la persona que tiene más poder o que manda en un reino. Podemos mencionar también que el absolutismo refleja el pensamiento de la Edad Media y que este era visto o concebido como la negación del feudalismo. Ahora sí, podemos hablar de los tres tipos de absolutismo que se vivieron en el siglo XVII. El primero es el precario o el poco estable, ya que las causas que favorecen temporalmente al absolutismo deben o tienen que provocar más o menos plazo. El segundo es el híbrido, ya que este lo que hacía era combinar o juntar los elementos tradicionales como eran los deberes del monarca, el contrato, las costumbres, con los elementos modernos, que vendrán siendo el mercantilismo y el utilitarismo. Y el último es el anacrónico, ya que aunque el absolutismo todavía reine en Europa, aún así está abierto al capitalismo moderno. Y también podemos mencionar que la política todavía permanece en manos de la religión cristiana. Hola, ¿qué tal, profesor y compañeros? Mi nombre es Joan Escobar, del grupo HM5. Hoy les estaré exponiendo acerca del movimiento político moderno, del humanismo a la ilustración. Me estaré enfocando más que todo en la ilustración. Bueno, la ilustración fue un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológico y político, en el cual las personas del siglo XVIII comenzaron a cambiar su pensamiento acerca de cómo estaban viviendo, de cómo estaban siendo regidos, lo cual los llevó a crear un submovimiento llamado el iluminismo, que consistía en entrar en conflicto directamente con el sistema económico que los regía, que en este tiempo era el feudalismo, hasta llegar a tal punto de acabar con el feudalismo. También estuvieron en contra de todo lo que regía la Iglesia Católica, de todos los beneficios que tenían tanto la Iglesia Católica como su clero, hasta llegar al punto de también terminar con todas estas ventajas que existía para la Iglesia en este tiempo. Terminando con esto, lograron que los científicos de la época tuvieran más libertades, pudieran destacar nuevos inventos, nuevas ideas, tanto así que su mayor logro, además de estas libertades, fue la Revolución Francesa. En esta época hubieron personajes significativos como Montesquieu, un escritor francés del siglo XVII y XVIII, el cual su principal aporte a este movimiento lo planteó y lo defendió en su libro El espíritu de las leyes, el cual consistía en que la base primordial de todo Estado son las leyes. Además, se consideró precursor del liberalismo y fue quien elaboró la teoría de la separación de poderes, que fue un ejemplo de gobierno que adoptaron los gobernantes de los siglos XVIII y XIX. Bueno, yo voy a hablar sobre Rousseau. Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en 1712 y murió en Smernonville, Francia, en 1778. Fue un filósofo, pedagogo, literato y pensador político suizo. Hizo muchas obras, entre ellas resaltan la novela La Nueva Eloísa, Emilio y el ensayo político y el contrato social. Rousseau estaba convencido de que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad y la civilización corrupta son los que lo corrompen. También sostenía de que las ideas ilustradas también corrompen al hombre, porque no dejan que el hombre sea más libre, más feliz y menos malo. También cuestiona el principio del progreso, porque él se fija en el progreso material, moral y cultural, pero nomás se da cuenta de que el que se nota es el proceso material. Entonces dice que las ideas ilustradas no sirven porque el progreso debe ser completo. También cuestiona la idea de la naturaleza, porque dice que el hombre, la naturaleza es cuando el hombre se encuentra a sí mismo. Y el ilustrado vive mucho de las apariencias porque vive en una sociedad opresiva. También voy a hablar sobre Voltaire. Voltaire fue un escritor y filósofo de los siglos XVII y XVIII.
Nació el 21 de noviembre de 1694 y murió el 30 de mayo de 1778. Es reconocido actualmente porque inspiró movimientos sociopolíticos como la Revolución Francesa y defendió la libertad y la tolerancia de los fanatismos y dogmatismos de la religión. Voltaire, en su obra muy conocida que es el Tratado sobre la Tolerancia, critica las guerras entre religiones y las declara actos bárbaros. También dice que el derecho natural es el derecho que la naturaleza le indica al hombre y que ningún derecho humano puede estar por encima de estos derechos, todos tienen que estar relacionados o en base de estos, y que el principio fundamental es no hagas lo que no quieres que a ti te hagan.